¿Alguna vez has sentido que el problema no está en ti, sino en todos los demás? No hablo de un mal día en la oficina o de esa discusión familiar incómoda. Hablo de esa sensación profunda, casi vergonzosa de confesar, de que tal vez la humanidad entera está fundamentalmente rota. De que cada interacción social es un teatro agotador, cada conversación una danza de máscaras, cada sonrisa forzada un recordatorio de que vivimos en una farsa colectiva que todos fingimos no ver. Si alguna vez has pensado esto y te has sentido culpable por ello, como si fueras tú el problema, tengo noticias para ti, no estás solo, y quizás no estés equivocado. Vivimos en la era de la hiperconexión, ¿verdad? Podemos hablar con cualquier persona en cualquier rincón del planeta con solo tocar una pantalla. Tenemos miles de amigos digitales, cientos de contactos, docenas de grupos de chat que nunca cesan. Y sin embargo, nunca hemos estado tan solos. Nunca hemos sentido un vacío tan profundo en medio de tanta gente. La paradoja es brutal, cuanta más gente nos rodea, más alienados nos sentimos. Cuantas más conexiones tenemos, más desconectados estamos de algo real, algo auténtico, algo que no sea esta representación perpetua de nosotros mismos. Ahora déjame preguntarte algo más incómodo, ¿y si el problema no es la tecnología? ¿Y si no son las redes sociales, ni el capitalismo, ni la modernidad? ¿Y si el problema es mucho más antiguo y mucho más profundo? ¿Y si el problema es la naturaleza misma del ser humano? Esto que estás sintiendo, esta saturación existencial de la gente, no es nueva. No es un síntoma de nuestra época. Es el diagnóstico que un hombre sombrío y genial hizo hace casi 200 años, cuando nadie quería escucharlo. Hay un filósofo alemán del siglo XIX que dedicó su vida entera a decir en voz alta lo que todos pensamos. En secreto, pero nos da terror admitir. Se llamaba Arthur Schopenhauer, y era probablemente el hombre más odiado de su época. No porque fuera violento o criminal, sino porque se atrevió a mirar a la humanidad sin el filtro de la cortesía, sin el barniz del optimismo ilustrado, sin las mentiras piadosas que nos contamos para dormir tranquilos. Y lo que vio no le gustó nada. De hecho, lo que vio le pareció tan repugnante que dedicó miles de páginas a explicar por qué los seres humanos somos, en esencia, criaturas miserables movidas por fuerzas que no comprendemos y que no podemos controlar. Schopenhauer no era un misántropo porque le cayera mal su vecino o porque tuviera malas experiencias en Tinder. Su rechazo a la humanidad venía de un lugar mucho más profundo, de un análisis filosófico radical sobre la naturaleza de la existencia misma. Para él, la vida humana no era un regalo maravilloso lleno de posibilidades infinitas. Era una trampa cósmica, un error metafísico, una maldición disfrazada de bendición. Y los seres humanos, lejos de ser los seres racionales y nobles que la Ilustración proclamaba, éramos simplemente animales un poco más inteligentes pero igual de egoístas, crueles y ciegos. Ahora te pregunto, ¿estaba completamente equivocado? Piensa en tu día a día. Piensa en las interacciones que tienes. ¿Cuántas de ellas son genuinas? ¿Cuántas conversaciones son realmente honestas y no simplemente intercambios estratégicos de información o poses sociales? ¿Cuántas veces finges interés en lo que alguien te cuenta porque es lo educado? ¿Cuántas veces has sonreído cuando por dentro querías gritar? Y ahora piensa en los demás. ¿Cuántos de los que conoces están haciendo exactamente lo mismo contigo? La tesis de Schopenhauer no era solo que la gente es molesta o decepcionante. Era mucho más devastadora que eso. Él afirmaba que detrás de cada ser humano, detrás de cada acción, de cada deseo, de cada palabra pronunciada, hay una fuerza ciega e irracional que él llamó la voluntad. Esta voluntad no es tu voluntad consciente, no es lo que decides hacer después de pensarlo. Es algo mucho más primitivo y poderoso. Es el impulso vital que te mueve sin que lo sepas, que te hace desear, sufrir, competir, reproducirte, consumir. Es una fuerza que no tiene propósito, que no tiene meta, que no tiene sentido. Simplemente es, y tú eres su marioneta. Esta idea rompe con todo lo que nos gusta creer sobre nosotros mismos. Nos gusta pensar que somos libres, que tomamos decisiones racionales, que somos los dueños de nuestro destino. Schopenhauer te mira y te dice, no, no lo eres. Eres un títere de una fuerza cósmica que te usa para perpetuarse. Tu vida no es tuya. Tus deseos no son tuyos. Incluso tu sensación de ser un individuo único y especial es una ilusión.
La voluntad te utiliza, se reproduce a través de ti, y cuando ya no le sirves, te descarta. Y esto no es solo tu problema. Es el problema de todos. Es el problema de la especie entera. Entonces, cuando miras a tu alrededor y sientes ese rechazo visceral hacia la humanidad, cuando ves el egoísmo, la hipocresía, la crueldad casual disfrazada de normalidad, no estás siendo cínico. Estás siendo lúcido. Estás viendo lo que Schopenhauer vio, que la mayoría de la gente no vive realmente, solo sobrevive. No ama realmente, solo necesita. No crea realmente, solo consume. Y todo esto no porque sean malas personas, sino porque están completamente dominados por esa voluntad ciega que los hace girar en círculos infinitos de deseo y frustración. Ahora bien, aquí viene la pregunta que deberíamos estar haciéndonos: si Schopenhauer tenía razón, ¿qué hacemos con esa verdad? ¿Nos hundimos en el cinismo total? ¿Nos volvemos ermitaños amargados que odian a todo el mundo? ¿O hay algo más, algo que se esconde detrás de este diagnóstico brutal? Porque resulta que el mismo hombre que escribió las cosas más duras jamás escritas sobre la humanidad también escribió sobre la compasión, sobre el arte, sobre la posibilidad de escapar, aunque sea momentáneamente, de esta prisión existencial. Pero antes de llegar a eso, antes de buscar salidas o consuelos, necesitamos hacer algo más difícil. Necesitamos mirar de frente esa oscuridad que Schopenhauer señaló. Necesitamos entender por qué este hombre llegó a conclusiones tan radicales. Necesitamos sumergirnos en su vida, en su filosofía, en sus observaciones corrosivas sobre la naturaleza humana. Porque solo cuando comprendemos la profundidad de su pesimismo, solo cuando aceptamos que quizás, solo quizás, tiene razón sobre nosotros, podemos empezar a hacer algo al respecto. Así que déjame hacerte una última pregunta antes de continuar. ¿Estás preparado para mirarte al espejo sin filtros? ¿Estás dispuesto a cuestionar todo lo que te han dicho sobre la bondad humana, el progreso inevitable, la razón triunfante? ¿Puedes soportar la idea de que tal vez no somos tan especiales como creemos? Porque si la respuesta es sí, si tienes el coraje de seguir adelante, te prometo que lo que viene a continuación va a cambiar completamente la forma en que ves el mundo, a los demás y, sobre todo, a ti mismo. Bienvenido al universo sombrío de Arthur Schopenhauer, donde el pesimismo no es una actitud, sino una forma superior de lucidez. Para entender por qué un hombre llega a odiar tan profundamente a la humanidad, necesitas conocer la vida que lo llevó hasta ese punto. Porque Arthur Schopenhauer no nació odiando al mundo. El mundo se encargó de enseñarle a hacerlo, lección por lección, decepción por decepción, hasta que ya no pudo fingir lo contrario. Su biografía no es la historia de un filósofo sentado cómodamente en su torre de marfil teorizando sobre la miseria humana. Es la historia de alguien que bebió de esa miseria directamente, que la vivió en carne propia, y que decidió convertir su dolor en el sistema filosófico más brutal jamás concebido. Arthur Schopenhauer nació en 1788 en Danzig, en una familia de comerciantes adinerados. Su padre, Heinrich Schopenhauer, era un hombre de negocios exitoso pero profundamente melancólico, obsesionado con la libertad y aterrorizado por la opresión. Su madre, Johanna Schopenhauer, era una mujer inteligente, ambiciosa y fría como el hielo. Y cuando digo fría, no estoy exagerando. Esta mujer llegó a decirle a su propio hijo que era insoportable estar en su presencia, que su pesimismo arruinaba cualquier reunión social, que prefería su ausencia a su compañía. Imagina crecer escuchando eso de la persona que se supone debe amarte incondicionalmente. Imagina ser un niño y saber que tu propia madre te encuentra repulsivo. Pero la cosa no termina ahí. El padre de Schopenhauer, ese hombre melancólico y exitoso, murió cuando Arthur tenía 17 años. La versión oficial fue un accidente, una caída desde un granero. Pero las circunstancias nunca quedaron claras, y muchos, incluido el propio Arthur, sospecharon que fue un suicidio. ¿Puedes imaginar vivir con esa duda? ¿Crecer sabiendo que tu padre quizás eligió la muerte antes que seguir en este mundo? Ese tipo de herida no cicatriza. Se convierte en una grieta por la que se cuela toda la oscuridad del universo. Y en el caso de Schopenhauer, esa grieta se convirtió en un abismo desde el cual observó la existencia entera. Después de la muerte de su padre, la madre de Schopenhauer se mudó a Weimar y decidió reinventarse como escritora y anfitriona de un salón literario. Tenía éxito, era popular, estaba rodeada de artistas e intelectuales de la época.
Goethe era visitante frecuente de su casa. Pero Arthur, el hijo brillante y sombrío, no era bienvenido en ese mundo luminoso. Su madre organizaba fiestas y le pedía que no asistiera. Publicaba libros y alcanzaba fama mientras ignoraba por completo el trabajo filosófico de su hijo. La relación entre ellos se deterioró hasta el punto de la ruptura total. En una de sus últimas conversaciones, Johanna le dijo algo devastador, que el mundo lo olvidaría mientras que ella sería recordada. La ironía histórica es brutal, hoy nadie recuerda a Johanna Schopenhauer excepto como la madre terrible del filósofo Arthur Schopenhauer. Entonces aquí tenemos a un joven Arthur, padre muerto, probablemente por suicidio, madre que lo desprecia abiertamente, sin hogar emocional al cual regresar. ¿Qué hace alguien con ese tipo de heridas? Algunos se destruyen. Otros se endurecen. Schopenhauer hizo algo diferente. Convirtió su dolor en un microscopio con el cual examinar la naturaleza misma de la existencia. Se preguntó, si mi propia familia, las personas que supuestamente están diseñadas biológicamente para amarme, no pueden hacerlo, ¿qué dice eso sobre el amor humano en general? ¿Qué dice sobre la naturaleza de las relaciones? ¿Qué dice sobre nosotros como especie? Pero hay más capas en esta cebolla amarga. Schopenhauer vivió la mayor parte de su vida adulta en Frankfurt, en un apartamento que compartía únicamente con su perro, un caniche al que llamó Atma, que significa alma del mundo en sánscrito. Sí, leíste bien, este hombre prefería la compañía de su perro a la de cualquier ser humano. Y no porque fuera un excéntrico adorable de esos que llenan las redes sociales. Era porque genuinamente creía que los animales eran moralmente superiores a los humanos, que eran más honestos, más directos, menos corrompidos por la hipocresía y la malicia. Su rutina diaria era metódica hasta el absurdo. Se levantaba temprano, escribía durante horas en completo silencio, comía solo en el mismo restaurante todos los días, caminaba exactamente 2 horas por la tarde con su perro, y evitaba el contacto humano tanto como fuera posible. Tenía una pistola cargada en su mesa de noche porque estaba convencido de que vivía en un mundo peligroso lleno de gente peligrosa. Cuando escuchaba ruidos en la noche, asumía lo peor sobre las intenciones de quienquiera que los causara. Esta no era paranoia casual. Era una desconfianza filosófica profundamente arraigada en su visión del ser humano como criatura, fundamentalmente egoísta y potencialmente violenta. Y aquí viene lo realmente interesante, Schopenhauer no solo odiaba a la gente en abstracto. Odiaba especialmente a otros filósofos. Tenía un desprecio particular por Hegel, el filósofo más famoso de su época, a quien acusaba de charlatán, de oscurantista, de escribir basura incomprensible para parecer profundo. Cuando Schopenhauer publicó su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, en 1819, esperaba revolucionar la filosofía. En cambio, fue completamente ignorado. Las librerías lo devolvían. Los académicos no lo leían. El mundo filosófico estaba demasiado ocupado adorando a Hegel como para prestar atención a este pesimista amargado. Esa experiencia lo marcó profundamente. Schopenhauer tuvo que vivir décadas viendo cómo su genio era ignorado mientras mediocridades celebradas acaparaban toda la atención. ¿Puedes imaginar saber que tienes algo importante que decir? ¿Haber dedicado años de tu vida a articularlo con precisión, y que simplemente nadie te escuche? Esa es una forma particular de tortura existencial. Y en lugar de quebrarse, Schopenhauer se volvió aún más férreo en sus convicciones. Si el mundo no quería escucharlo, peor para el mundo. La verdad no se vuelve menos verdadera porque la mayoría la ignore. Recién hacia el final de su vida, cuando ya era un hombre viejo y amargado, la obra de Schopenhauer empezó a ganar reconocimiento. Jóvenes intelectuales comenzaron a buscarlo, a leer sus libros, a reconocer su genio. Pero para entonces ya era demasiado tarde para sanar las heridas. El daño estaba hecho. Schopenhauer había pasado la mayor parte de su vida siendo ignorado, despreciado o malinterpretado. Y ese rechazo solo confirmó todas sus teorías sobre la estupidez y la mezquindad humana. El mundo le había dado todas las razones posibles para odiarlo. Y él correspondió ese odio con la única arma que tenía. Una filosofía que exponía sin piedad todas las miserias de la existencia humana. Ahora te pregunto, ¿puedes culparlo? Si hubieras vivido lo que él vivió, si hubieras sido rechazado por tu madre, si hubieras perdido a tu padre de esa manera, si hubieras visto tu obra maestra ignorada durante décadas mientras celebraban a charlatanes, ¿no desarrollarías tú también una visión oscura de la humanidad?
La diferencia es que la mayoría de nosotros convertimos ese dolor en neurosis personal. Schopenhauer lo convirtió en metafísica universal. Tomó su sufrimiento individual y lo elevó a principio cósmico. Y lo más perturbador de todo es que, al hacerlo, tocó algo profundamente verdadero sobre la condición humana que la mayoría prefiere no mirar. Porque aquí está el punto crucial: Schopenhauer no odiaba a las personas porque fuera un hombre malo o resentido. Las odiaba porque las conocía demasiado bien. Las había observado con la frialdad de un científico diseccionando un cadáver. Y lo que encontró bajo la piel, bajo las máscaras sociales, bajo las declaraciones de amor y bondad, era algo mucho más oscuro y primitivo. Algo que todos llevamos dentro pero que preferimos negar. Y ese descubrimiento, nacido de su propia experiencia brutal con la vida, se convertiría en el núcleo de su filosofía: la voluntad ciega que nos domina a todos, el sufrimiento como estado natural de la existencia, y la humanidad como una especie atrapada en su propia trampa evolutiva sin salida aparente. Ahora viene la parte donde todo se pone realmente oscuro. Porque una cosa es saber que Schopenhauer tuvo una vida difícil y desarrolló una visión pesimista de la humanidad. Otra cosa completamente diferente es entender el mecanismo filosófico que propuso para explicar por qué la vida es como es. Y ese mecanismo tiene un nombre que suena engañosamente simple pero que encierra una de las ideas más perturbadoras jamás concebidas: la voluntad. No tu voluntad, no mi voluntad, no la voluntad de nadie en particular. La voluntad con mayúscula, una fuerza cósmica, ciega, irracional e insaciable que impulsa todo lo que existe en el universo. Y tú, yo, todos nosotros, somos simplemente sus marionetas. Para Schopenhauer, la voluntad es la cosa en sí, la realidad última que se esconde detrás de todo lo que percibimos. No es consciente, no tiene propósito, no tiene plan maestro. Es simplemente un impulso ciego de existir, de manifestarse, de perpetuarse. Imagínala como una fuerza gravitacional pero en el plano metafísico: no piensa, no decide, simplemente tira de todo hacia su propio centro infinito de necesidad y carencia. Esta voluntad se expresa en la naturaleza como instinto, en los animales como impulso de supervivencia, y en los humanos como ese motor implacable que nos hace desear constantemente sin jamás encontrar satisfacción duradera. Es el hambre que nunca se sacia del todo, la sed que siempre regresa, el deseo que se renueva justo después de ser cumplido. ¿Te has preguntado alguna vez por qué persigues cosas que cuando finalmente consigues ya no te satisfacen? ¿Por qué ese trabajo que tanto querías termina siendo rutina aburrida después de 6 meses? ¿Por qué esa relación que tanto anhelabas pierde su magia con el tiempo? ¿Por qué cada logro, cada compra, cada experiencia nueva te da un subidón momentáneo seguido de ese vacío familiar? Eso no es casualidad. Eso no es porque hayas elegido mal o porque haya algo defectuoso en ti. Eso es la voluntad operando a través de ti, usándote como vehículo para su propio impulso perpetuo de querer más, siempre más, sin fin posible. Schopenhauer explicó esto con una claridad brutal: la vida oscila perpetuamente entre el dolor y el aburrimiento. Cuando no tienes lo que deseas, sufres por la carencia. Ese es el dolor. Cuando finalmente lo consigues, el deseo se extingue momentáneamente y quedas en un vacío de motivación. Ese es el aburrimiento. Y antes de que puedas siquiera acomodarte en ese aburrimiento, un nuevo deseo surge para arrastrarte de nuevo al ciclo. Es una rueda que gira sin cesar, una noria existencial de la que no puedes bajarte porque no hay afuera. No hay un momento de satisfacción permanente porque la satisfacción permanente mataría a la voluntad, y la voluntad es lo único que hay. Pero aquí está la parte verdaderamente inquietante: tú crees que tus deseos son tuyos. Crees que quieres ese coche, esa casa, ese ascenso, esa persona, porque has decidido conscientemente que eso te hará feliz. Schopenhauer te dice: no, eso es una ilusión. La voluntad planta esos deseos en ti como un titiritero mueve los hilos de su marioneta. El deseo sexual no es tu elección romántica, es la voluntad asegurándose de que la especie se reproduzca. El hambre de éxito no es tu ambición personal, es la voluntad impulsándote a competir por recursos. Incluso tu amor por tus hijos no es ese sentimiento puro y desinteresado que te gusta pensar, es la voluntad garantizando que protejas su inversión genética. Eres un instrumento, no un agente libre. Ahora aplica esto a la vida moderna y observa cómo todo cobra sentido de una manera aterradora. ¿Por qué no puedes dejar de revisar tu teléfono?
Porque la voluntad se manifiesta como necesidad de conexión, validación, información. ¿Por qué sigues comprando cosas que no necesitas? Porque la voluntad te impulsa a acumular, a poseer, a llenar ese vacío que nunca puede llenarse. ¿Por qué trabajas 40, 50, 60 horas a la semana persiguiendo un ascenso que probablemente no te hará más feliz? Porque la voluntad te ha convencido de que la seguridad y el estatus son fundamentales para tu supervivencia, aunque objetivamente ya tengas suficiente para vivir. Las redes sociales son probablemente la expresión más pura de la voluntad schopenhaueriana en el siglo XXI. Piénsalo, scrolleas infinitamente sin llegar nunca a un final satisfactorio. Cada like te da un pequeño chute de dopamina que se desvanece en segundos, exigiéndote buscar el próximo. Comparas tu vida con las de otros en una competencia que nunca termina y que nadie puede ganar. Construyes una versión editada de ti mismo para proyectar éxito y felicidad mientras por dentro experimentas exactamente lo contrario. Y no puedes parar. No porque seas débil o adicto, sino porque la voluntad ha encontrado el vehículo perfecto para expresarse. Una tecnología diseñada específicamente para explotar tu necesidad infinita de más. Pero vayamos más profundo. Schopenhauer notó algo que la mayoría prefiere ignorar: la voluntad no solo te impulsa a desear, también te pone en conflicto directo con otros. Porque la voluntad en ti quiere lo mismo que la voluntad en todos los demás. Recursos limitados, atención limitada, amor limitado. Esto convierte la existencia en una guerra perpetua de todos contra todos, disfrazada de civilización. Tu jefe compite contigo por posición. Tu pareja podría estar evaluando opciones mejores. Tus amigos miden secretamente su éxito contra el tuyo. Y tú haces exactamente lo mismo con ellos, aunque te horrorice admitirlo. Esta es la razón profunda del egoísmo que Schopenhauer identificó como característica fundamental de la naturaleza humana. No es que las personas elijan ser egoístas porque son moralmente deficientes. Es que el egoísmo está codificado en la estructura misma de la realidad. La voluntad en cada organismo individual busca su propia preservación y expansión. Eso significa que tu bienestar, tu supervivencia, tu satisfacción, son infinitamente más importantes para ti que el bienestar de cualquier otra persona. Puedes fingir lo contrario, puedes desarrollar comportamientos altruistas, puedes incluso convencerte de que realmente te importan los demás. Pero en el nivel más básico, cuando las cosas se ponen difíciles, la voluntad en ti prioriza tu propia continuidad sobre todo lo demás. ¿Suena demasiado oscuro? Considera esto. ¿Cuántas veces has dicho que ibas a hacer algo por alguien más y terminaste priorizando tus propias necesidades? ¿Cuántas veces has sentido resentimiento cuando ayudar a otros interfería con tus planes? ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por hacer exactamente lo que tú habrías hecho en su situación? Eso no te hace mala persona. Te hace humano. Y ser humano, según Schopenhauer, significa estar atrapado en la jaula metafísica de la voluntad sin posibilidad de escape permanente. Lo más aterrador de esta visión es que no hay villano al cual culpar. No hay un Dios cruel que diseñó esto como castigo. No hay una sociedad malvada que impuso este sistema. La voluntad es simplemente la naturaleza de la realidad. Es lo que hay. Y reconocer esto, verlo con claridad sin los filtros del optimismo o la negación, es según Schopenhauer el primer paso hacia algo parecido a la sabiduría. Porque solo cuando entiendes que estás siendo manipulado por una fuerza que no controlas puedes empezar a buscar formas de minimizar su dominio sobre ti. Pero antes de llegar a esas posibles salidas, necesitamos completar el diagnóstico. Porque si la voluntad es el motor oscuro detrás de todo, ¿qué significa eso para la vida misma? ¿Qué implica para tu existencia diaria, para tus relaciones, para tu búsqueda de felicidad? La respuesta de Schopenhauer es tan brutal como lógica: significa que la vida es fundamentalmente sufrimiento. Y esa es nuestra próxima parada en este descenso filosófico a las profundidades de la condición humana. Hay una mentira que te han vendido desde que naciste. Una mentira tan omnipresente, tan repetida, tan profundamente incrustada en la cultura que cuestionarla parece casi un acto de herejía. Es la mentira de que la vida está diseñada para ser feliz, de que la felicidad es el estado natural al cual deberíamos aspirar y que si no la alcanzas, hay algo fundamentalmente roto en ti. Te dicen que pienses positivo, que manifiestes tus deseos, que la felicidad es una elección. Te venden libros de autoayuda, cursos de coaching, retiros de mindfulness, todo prometiendo la misma fantasía:
Que la felicidad permanente es posible si tan solo encuentras la fórmula correcta. Schopenhauer te mira y te dice, todo eso es basura. La vida no solo no está diseñada para ser feliz, sino que está estructuralmente configurada para el sufrimiento. Esta es quizás la tesis más radical y perturbadora de toda su filosofía. No es que la vida contenga sufrimiento ocasionalmente. No es que haya momentos difíciles intercalados con momentos buenos. Es que el sufrimiento es el estado base, la condición fundamental, el telón de fondo constante sobre el cual se proyectan breves y fugaces momentos de alivio que confundimos con felicidad. Para Schopenhauer, esos momentos que llamamos felices no son realmente estados positivos en sí mismos. Son simplemente pausas temporales en el sufrimiento, intervalos en los que el dolor se detiene momentáneamente antes de regresar con renovada intensidad. Es como cuando dejas de golpearte la cabeza contra la pared, no estás experimentando placer, solo estás dejando de experimentar dolor. Piensa en tu propia vida con honestidad brutal. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste completamente satisfecho, sin ninguna preocupación, sin ningún deseo pendiente, sin ninguna ansiedad sobre el futuro? Probablemente no puedas recordar un momento así, porque ese momento no existe. Incluso en tus mejores días, en esas vacaciones perfectas, en esos momentos de éxito profesional, en esos instantes de amor intenso, hay siempre una sombra. La preocupación de que esto no va a durar. La consciencia de que tendrás que regresar a la realidad. El miedo de perder lo que has ganado. La ansiedad de que quizás esto no sea suficiente. Eso no es pesimismo, eso es observación precisa de cómo funciona la experiencia humana. Schopenhauer identificó 3 estados básicos en los que existe el ser humano: el dolor de la carencia, el aburrimiento de la satisfacción, y la angustia de anticipar el próximo ciclo. Cuando tienes hambre, sufres. Cuando comes, el placer dura exactamente el tiempo que tarda tu estómago en llenarse, y después quedas en un estado neutral que rápidamente se convierte en letargo o aburrimiento. Y entonces, antes de que te des cuenta, el hambre regresa y el ciclo comienza de nuevo. Esto no es una metáfora poética, es la descripción literal de cómo funciona tu existencia en cada nivel. Deseas algo, sufres hasta conseguirlo, te satisfaces momentáneamente, te aburres, deseas algo nuevo. Repite hasta la muerte. Pero aquí está la parte que realmente destruye el relato optimista sobre la vida. Incluso cuando consigues lo que quieres, la satisfacción nunca está a la altura de la anticipación. Has trabajado años para ese ascenso, y cuando finalmente lo consigues, el subidón dura una semana antes de que se convierta en la nueva normalidad. Has perseguido a esa persona durante meses, y cuando finalmente están juntos, la intensidad se desvanece y te encuentras lidiando con problemas mundanos que nunca anticipaste. Has ahorrado para ese viaje soñado, y aunque es bonito, no es la transformación existencial que esperabas. Esto no es porque hayas elegido mal tus objetivos. Es porque el mecanismo mismo del deseo está diseñado para decepcionarte. Y ahora viene la pregunta incómoda: ¿por qué seguimos jugando este juego si sabemos cómo termina? ¿Por qué perseguimos objetivos que sabemos que no nos darán la satisfacción duradera que prometían? ¿Por qué no tenemos opción? La voluntad que discutimos en el capítulo anterior no te pregunta si quieres jugar. Te obliga a jugar. Te implanta deseos, te impulsa a perseguirlos, te mantiene en la rueda del hámster existencial sin posibilidad de bajarte. Y la verdadera crueldad es que te hace creer que esta vez será diferente, que este objetivo sí será el que finalmente te complete, que esta persona sí será la que llene ese vacío. Es una estafa cósmica perfecta. Ahora contrasta esto con el relato cultural dominante sobre la felicidad. Te bombardean constantemente con imágenes de personas supuestamente felices. En las redes sociales, todo el mundo parece estar viviendo su mejor vida. En la publicidad, la felicidad es un producto que puedes comprar. En los libros de autoayuda, es una habilidad que puedes desarrollar. Y cuando tú, sentado en tu realidad ordinaria con tus problemas ordinarios y tu insatisfacción ordinaria, te comparas con esas imágenes, ¿qué concluyes? Que tú eres el problema. Que hay algo defectuoso en ti. Que no estás haciendo lo suficiente, no estás pensando correctamente, no estás manifestando adecuadamente tus deseos. Y esa conclusión te hace sufrir aún más. Schopenhauer te libera de esa culpa porque te muestra que el problema no eres tú. El problema es la estructura misma de la existencia. No estás roto, estás simplemente vivo,
Y estar vivo significa estar sujeto a las condiciones que hacen posible la vida. Esas condiciones incluyen necesidad, carencia, vulnerabilidad y finitud. No puedes escapar de ellas sin dejar de existir. Entonces la pregunta no es cómo ser feliz permanentemente, porque eso es imposible. La pregunta es cómo vivir sabiendo que el sufrimiento es inevitable, que la satisfacción es temporal, y que la muerte es segura. Pero antes de llegar a esa respuesta, necesitamos profundizar aún más en el diagnóstico. Porque si aceptamos que la vida es fundamentalmente sufrimiento, la siguiente pregunta lógica es, ¿por qué hay tanta insistencia en lo contrario? Porque la cultura, la religión, la filosofía optimista, todos conspiran para venderte la mentira de que la felicidad es posible y deseable. Schopenhauer tiene una respuesta para esto también, y es devastadora, porque la especie necesita que sigas reproduciéndote. La voluntad necesita que sigas jugando el juego. Si todos reconociéramos colectivamente que la vida es sufrimiento inevitable sin compensación adecuada, nadie tendría hijos. La especie se extinguiría en una generación. Entonces la evolución ha seleccionado estrategias psicológicas que te mantienen engañado, esperanza, optimismo, enamoramiento, todas son trampas diseñadas para asegurar que sigas transmitiendo genes. Piensa en el momento en que decidiste tener hijos, si los tienes, o en la idea de tenerlos si no los tienes. ¿Pensaste racionalmente en todas las formas en que ese niño va a sufrir? En las enfermedades que experimentará, en los rechazos que vivirá, en las decepciones que acumulará, en la muerte que eventualmente lo reclamará. Probablemente no. Probablemente pensaste en momentos tiernos, en la alegría de ver crecer a alguien, en el legado y el sentido. Eso es la voluntad nublando tu juicio para asegurar su propia perpetuación. Traes otro ser consciente a una existencia de sufrimiento inevitable porque fuiste biológicamente engañado, para hacerlo. ¿Esto significa que deberíamos estar deprimidos todo el tiempo? ¿Que deberíamos rendirnos y esperar la muerte? No necesariamente. Lo que significa es que deberíamos dejar de castigarnos por no ser felices. Deberíamos dejar de comprar la mentira de que hay algo malo en nosotros si no estamos radiantes todo el tiempo. Deberíamos reconocer el sufrimiento como la condición base y aprender a navegar dentro de esa realidad en lugar de gastar energía infinita tratando de negarla. Y eso requiere una honestidad brutal que la mayoría de la gente no está dispuesta a enfrentar. Pero Schopenhauer no se detuvo en el diagnóstico del sufrimiento individual. Fue más allá y observó cómo este sufrimiento se multiplica cuando se combina con otros seres humanos igualmente desesperados, igualmente egoístas, igualmente impulsados por la voluntad ciega. Y lo que encontró en esa observación fue aún más oscuro que el sufrimiento individual. Encontró la maldad humana en todas sus expresiones refinadas y brutales. Y esa es la próxima capa de su misantropía que necesitamos explorar. Schopenhauer no odiaba a las personas por capricho estético o por mal humor. Las odiaba porque las había estudiado con la misma meticulosidad con la que un entomólogo estudia insectos. Y lo que descubrió bajo el microscopio de su observación filosófica fue una verdad tan incómoda que la mayoría prefiere vivir toda su vida negándola, que el ser humano es fundamentalmente egoísta, estructuralmente hipócrita, y ocasionalmente cruel. No como excepción, sino como regla. No como defecto corregible, sino como característica inherente a nuestra naturaleza. Y una vez que ves esto, una vez que realmente lo ves sin los filtros del optimismo o la corrección social, no puedes dejar de verlo en todas partes. Comencemos con el egoísmo, porque es la raíz de todo lo demás. Schopenhauer afirmaba que cada ser humano experimenta el mundo desde un centro absoluto, su propia consciencia. Tú eres el protagonista indiscutible de tu película mental, y todos los demás son extras. Tu dolor es inmediato, visceral, imposible de ignorar. El dolor de otros es abstracto, teórico, fácilmente descartable. Puedes leer sobre 1 millón de personas muriendo de hambre al otro lado del mundo y sentir menos que cuando te duele una muela. Eso no te hace monstruo, te hace humano. Pero reconocer esto significa aceptar que tu capacidad de empatía es limitada, superficial, y fundamentalmente subordinada a tus propios intereses. ¿Cuántas veces has ayudado a alguien principalmente porque te hacía sentir bien a ti? ¿Cuántas veces has donado dinero más por aliviar tu culpa que por genuina compasión? ¿Cuántas veces has escuchado los problemas de un amigo mientras mentalmente planeabas qué ibas a decir sobre tus propios problemas? Este egoísmo no es algo que puedas entrenar fuera de tu sistema.
Es la configuración por defecto de la consciencia individual. La voluntad en ti prioriza tu supervivencia, tu bienestar, tu reproducción, por encima de todo lo demás. Cualquier comportamiento aparentemente altruista es, en el análisis final, una estrategia para asegurar tus propios intereses a largo plazo o aliviar tu incomodidad psicológica. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador: no solo eres egoísta, sino que pasas gran parte de tu vida fingiendo no serlo. Y eso nos lleva a la segunda característica fundamental de la naturaleza humana según Schopenhauer: la hipocresía. Vivimos en un teatro social perpetuo donde todos interpretamos el papel de personas decentes, generosas, preocupadas por el bienestar común. Usamos las palabras correctas, hacemos los gestos apropiados, adoptamos las posturas morales que la sociedad espera. Y mientras tanto, en el fondo de nuestra mente, calculamos constantemente cómo cada interacción beneficia o perjudica nuestros intereses. Somos actores tan comprometidos con nuestros papeles que a menudo nos engañamos a nosotros mismos sobre nuestras verdaderas motivaciones. Piensa en tu trabajo, en esas reuniones interminables donde todos asienten y sonríen mientras discuten la misión y los valores de la empresa. ¿Cuántas personas en esa sala realmente creen en lo que están diciendo? ¿Cuántas están simplemente jugando el juego porque saben qué es lo que se espera de ellas? Y cuando tu jefe habla de trabajo en equipo y colaboración, ¿realmente cree que todos están unidos por un propósito común? ¿O sabe perfectamente que cada persona está ahí principalmente por su salario y que colaboran porque no tienen otra opción? Esta danza de falsedad mutua es tan omnipresente que dejamos de notarla. Nos hemos convertido en mentirosos tan hábiles que ya no distinguimos entre nuestras máscaras y nuestros rostros. Schopenhauer tenía frases devastadoras sobre esto. Decía que la cortesía es hipocresía organizada, que las buenas maneras son simplemente egoísmo disfrazado de refinamiento. Observaba cómo la gente se saludaba efusivamente en público y se apuñalaba por la espalda en privado. Veía cómo las mismas personas que proclamaban altos ideales morales los violaban sistemáticamente cuando nadie miraba. Y no le sorprendía en absoluto, porque entendía que esta hipocresía es necesaria para mantener el orden social. Si todos expresáramos honestamente nuestros pensamientos y deseos reales, la sociedad colapsaría en cuestión de horas. La civilización depende de la mentira colectiva de que nos importan los demás tanto como nos importamos a nosotros mismos. Pero el egoísmo y la hipocresía son solo el preludio. La verdadera oscuridad aparece cuando examinas la capacidad humana para la crueldad. Y aquí Schopenhauer se vuelve realmente implacable. No hablaba solo de la crueldad obvia, de guerras y genocidios. Hablaba de la crueldad cotidiana, refinada, que se disfraza de normalidad. La forma en que disfrutamos secretamente del fracaso ajeno. La manera en que criticamos a otros para sentirnos mejor con nosotros mismos. El placer sutil que experimentamos cuando alguien que envidiábamos sufre un revés. Esa crueldad no surge de la maldad pura, sino de la estructura misma de la existencia competitiva. Tu ganancia relativa aumenta cuando otros pierden. ¿Nunca has sentido un pequeño destello de satisfacción cuando alguien arrogante tropieza en público? ¿Nunca has disfrutado un poco cuando un rival profesional cometió un error? ¿Nunca has compartido un chisme dañino justificándolo como simple intercambio de información? Eso es la crueldad humana en su forma más domesticada. Pero detrás de esa crueldad menor está la misma fuerza que permite atrocidades mayores, la capacidad de deshumanizar a otros, de convertirlos en objetos que obstaculizan tus intereses o en blancos sobre los cuales proyectar tu propio sufrimiento. Y todos somos capaces de esto en las circunstancias adecuadas. Schopenhauer observaba con particular disgusto cómo la crueldad se disfrazaba de virtud. Las personas más moralmente indignadas, las que más alto gritaban sobre justicia y bondad, eran a menudo las más crueles cuando se les daba poder. Porque la indignación moral es frecuentemente egoísmo disfrazado. Estás molesto no porque alguien sufrió, sino porque las reglas que te benefician fueron violadas. Y cuando castigas a los transgresores con excesiva dureza, no estás sirviendo a la justicia, estás gratificando tu propio impulso de dominar, de infligir dolor, de afirmar tu superioridad moral. La moralidad se convierte en otra arena para el juego egoísta de la voluntad. Ahora mira las redes sociales con esta lente. Observa cómo funcionan las campañas de cancelación, cómo multitudes virtuales se unen para destruir a alguien que cometió una transgresión. ¿Es eso realmente justicia? ¿O es crueldad colectiva con una capa delgada de justificación moral?
La gente disfruta arruinando vidas porque les da una sensación de poder, de rectitud, de superioridad. Y lo hacen en masa porque la responsabilidad se diluye. Nadie es personalmente responsable cuando miles participan en la destrucción de alguien. Esto no es nuevo, Schopenhauer lo vio en las turbas de su época. Solo que ahora tenemos la tecnología para hacer el linchamiento más eficiente y global. Y la hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando observas cómo la misma gente que proclama empatía y compasión en línea es brutalmente indiferente en persona. Publican sobre salvar el planeta mientras consumen compulsivamente. Hablan de justicia social mientras explotan a trabajadores en su propia cadena de suministro. Se indignan por la pobreza distante pero ignoran al indigente en su propia calle. Esto no los hace peores que sus antepasados, los hace iguales. La tecnología cambió, la naturaleza humana no. Seguimos siendo las mismas criaturas egoístas, hipócritas y ocasionalmente crueles que Schopenhauer diseccionó hace 200 años. Pero aquí está la pregunta más incómoda de todas, si todo esto es cierto. Si Schopenhauer tiene razón sobre la naturaleza humana, ¿qué significa para ti personalmente? ¿Puedes mirarte al espejo y reconocer estas características en ti mismo? ¿Puedes admitir que tú también eres fundamentalmente egoísta? Que tú también interpretas un papel social que no coincide con tus pensamientos privados? ¿Que tú también has sido cruel cuando te convenía? Y si puedes admitir esto, ¿cambia algo? ¿O simplemente confirma que Schopenhauer tenía razón al odiar a una especie que es incapaz de escapar de su propia naturaleza? La misantropía de Schopenhauer no era odio irracional. Era diagnóstico clínico. Él miraba a la humanidad como un médico examina un tumor, con precisión desapasionada, documentando síntomas, identificando causas, admitiendo que el pronóstico es sombrío. Y su conclusión era que la especie humana no es noble, no es especial, no está destinada a la grandeza. Somos simplemente animales con lenguaje y herramientas, igual de dominados por impulsos ciegos que cualquier otra criatura, pero con la desafortunada capacidad de ser conscientes de nuestra propia miseria y de infligirla, deliberadamente en otros. Schopenhauer murió en 1860, décadas antes de la invención del teléfono, más de un siglo antes de Internet, y casi 150 años antes de las redes sociales. Nunca vio un smartphone, nunca scrolleó Instagram, nunca experimentó la dopamina artificial de los likes. Y sin embargo, si resucitara hoy y le mostraras tu feed de redes sociales, probablemente diría, exactamente como lo predije. Porque todo lo que diagnosticó sobre la naturaleza humana hace casi 200 años no solo sigue siendo válido, se ha amplificado exponencialmente por la tecnología. La voluntad ciega que él identificó ha encontrado el vehículo perfecto para expresarse en el siglo XXI. Un ecosistema digital diseñado específicamente para explotar cada uno de nuestros peores impulsos. Comencemos con lo más obvio, las redes sociales como manifestación pura del egoísmo schopenhaueriano. ¿Qué es Instagram sino un escaparate infinito de egos compitiendo por atención? Cada publicación es una declaración cuidadosamente curada de tu supuesta superioridad. Mira qué hermoso es mi cuerpo, mira qué perfecta es mi relación, mira qué increíble es mi vida. Y no lo haces porque seas particularmente vanidoso, lo haces porque la plataforma está diseñada para convertir tu inseguridad en contenido. La voluntad en ti necesita validación externa constante. Necesitas saber que estás ganando en la competencia por estatus. Y las redes sociales gamifican ese impulso hasta convertirlo en adicción. Cada like es un pequeño triunfo. Cada comentario positivo una confirmación de que estás por encima de otros en alguna jerarquía imaginaria. Pero aquí está lo genial y aterrador, todos saben que es una mentira. Tú sabes que la foto de tu desayuno perfecto tomó 20 intentos y 3 filtros. Tú sabes que esa sonrisa radiante en la playa oculta la discusión que tuviste 10 minutos antes. Tú sabes que tu vida de influencer es 90% ansiedad y 10% contenido fabricado. Y sin embargo sigues jugando. Y lo más importante, sabes que todos los demás también están mintiendo. Que sus vidas perfectas son igual de falsas que las tuyas. Pero aún así te comparas con esas ilusiones y sufres por no estar a su altura. Esto es hipocresía elevada a sistema global. Es el teatro social que Schopenhauer describió multiplicado por 1000 millones de actores simultáneos. Y la crueldad, esa crueldad casual que Schopenhauer identificó como característica humana, ha encontrado en las redes sociales su expresión más refinada. Ahora puedes arruinar la vida de alguien desde la comodidad de tu sofá. Puedes participar en un linchamiento digital sin siquiera levantarte.
Puedes sentirte moralmente superior mientras destruyes a otra persona, porque lo haces en nombre de la justicia, de los valores correctos, de castigar a los malos. Y lo más perturbador es que esto no lo hacen solo trolls anónimos o personas obviamente maliciosas. Lo hacen personas normales, decentes, que se consideran a sí mismas buenas. Lo hacen porque la tecnología ha eliminado la fricción entre el impulso de herir y la acción de hacerlo. Ya no necesitas mirar a los ojos de tu víctima mientras la apedreas. Pero salgamos de las redes sociales por un momento y miremos algo más grande, la crisis climática. Schopenhauer habría visto esto como la confirmación definitiva de su tesis sobre la voluntad ciega. Tenemos toda la información científica necesaria para saber que estamos destruyendo el único planeta habitable que tenemos. Tenemos modelos precisos de las catástrofes que se avecinan. Y sin embargo seguimos consumiendo, produciendo, expandiéndonos, como si nada de esto importara. ¿Por qué? Porque la voluntad no piensa a largo plazo. La voluntad solo quiere más recursos, más comodidad, más crecimiento. Y cada individuo y cada corporación y cada nación está atrapado en el mismo juego de prisioneros. Si yo me sacrifico para salvar el planeta pero los demás no lo hacen, solo me perjudico sin resolver nada. Entonces todos seguimos consumiendo el futuro para financiar el presente. Y no es que seamos ignorantes. Es que somos incapaces de actuar colectivamente contra nuestros propios intereses inmediatos incluso cuando sabemos que esos intereses nos están matando. Schopenhauer diría, por supuesto que sois incapaces, porque no sois vosotros quienes controláis vuestras acciones. Es la voluntad operando a través de vosotros, y la voluntad no tiene concepto de futuro sostenible. Solo tiene hambre insaciable de manifestarse en el ahora. Cada SUV que compras, cada vuelo innecesario que tomas, cada producto desechable que consumes, no es realmente una elección consciente. Es la voluntad usando tu cuerpo para perpetuar su propia expansión ciega e irracional. Y multiplicado por 8.000 millones de humanos, esto se convierte en suicidio colectivo ejecutado en cámara lenta. Ahora observa la economía global con ojos schopenhauerianos. El capitalismo tardío es literalmente la voluntad convertida en sistema económico. Crecimiento infinito en un planeta finito. Necesidad artificial creada por publicidad para mantener la máquina funcionando. Personas trabajando empleos que odian para comprar cosas que no necesitan para impresionar a gente que no les importa. Y nadie puede bajarse de esta rueda porque el sistema está diseñado para castigar la deserción. Si no produces y consumes, te quedas atrás. Si no compites, pierdes. Si no aceleras, te aplastan. Es exactamente el ciclo de deseo y sufrimiento que Schopenhauer describió, excepto que ahora está institucionalizado, globalizado, y respaldado por el poder combinado de gobiernos y corporaciones. Y las guerras, esas expresiones máximas de crueldad humana, siguen sucediendo con la misma regularidad predecible que en la época de Schopenhauer. Cambió la tecnología, se sofisticaron las armas, se refinaron las justificaciones, pero la esencia permanece idéntica. Grupos de humanos masacrándose mutuamente por territorio, recursos, ideología, o simplemente porque pueden. Y cada generación jura que esta será la última guerra, que finalmente hemos aprendido, que la humanidad ha evolucionado más allá de la barbarie. Y entonces sucede la siguiente guerra. Y la siguiente. Y la siguiente. Schopenhauer no se sorprendería en absoluto. Él sabía que mientras la voluntad impulse a los seres vivos a competir por recursos limitados, la violencia será inevitable. La paz es la excepción, la guerra es el estado natural apenas contenido por instituciones frágiles. Pero aquí está la pregunta que deberíamos estar haciéndonos, si Schopenhauer tenía razón. Si realmente somos marionetas de fuerzas ciegas. Si el egoísmo y la crueldad son fundamentales a nuestra naturaleza, ¿hay alguna esperanza? ¿O simplemente estamos condenados a repetir los mismos patrones de sufrimiento hasta que finalmente nos extingamos? Porque mirar la evidencia contemporánea y compararla con el diagnóstico de Schopenhauer produce una conclusión escalofriante. No hemos mejorado. Tenemos más conocimiento, más tecnología, más capacidad de comunicación. Y seguimos siendo exactamente tan egoístas, hipócritas y crueles como siempre. Quizás más, porque ahora tenemos herramientas más poderosas para expresar esos impulsos. Pero hay algo profundamente liberador en aceptar esto. Porque una vez que dejas de creer en la mentira del progreso inevitable, una vez que reconoces que la naturaleza humana es lo que es y probablemente no va a cambiar,
Puedes dejar de sentirte culpable por no ser perfecto. Puedes dejar de sorprenderte cuando la gente se comporta de manera egoísta. Puedes dejar de decepcionarte cuando tus héroes resultan ser tan defectuosos como todos los demás. Y quizás, solo quizás, puedes empezar a buscar estrategias realistas para vivir en un mundo poblado por criaturas fundamentalmente imperfectas en lugar de esperar que mágicamente se transformen en ángeles. Schopenhauer no estaba equivocado sobre la humanidad. Si algo, fue demasiado optimista. Porque al menos él pensaba que las personas de su época eran especialmente terribles. Nosotros tenemos que admitir que cada época ha sido igual. Los romanos eran así. Los medievales eran así. Los victorianos eran así. Y nosotros, con toda nuestra tecnología y nuestro supuesto progreso moral, seguimos siendo exactamente iguales. La única diferencia es que ahora tenemos Instagram para documentar nuestra miseria colectiva en alta definición y algoritmos para asegurar que nunca podamos escapar del ciclo de comparación y envidia que nos mantiene atrapados. Si Schopenhauer viviera hoy, probablemente escribiría exactamente el mismo libro, solo que con ejemplos actualizados. Y eso debería aterrarnos tanto como fascinarnos. Hasta ahora hemos descendido a las profundidades más oscuras de la filosofía de Schopenhauer. Hemos visto la voluntad ciega, el sufrimiento inevitable, el egoísmo fundamental, la hipocresía omnipresente, la crueldad disfrazada de normalidad. Y si todo esto fuera su mensaje completo, si el filósofo más pesimista de la historia solo hubiera venido a decirnos que estamos condenados sin remedio, su obra sería fascinante pero completamente inútil. Pero aquí está el giro que la mayoría de la gente no conoce sobre Schopenhauer. Después de diagnosticar la enfermedad con precisión brutal, también ofreció remedios. No curas milagrosas, no promesas de felicidad eterna, sino estrategias reales para minimizar el sufrimiento y encontrar momentos genuinos de paz en medio del caos existencial. La primera y más importante de estas estrategias es algo que suena casi ridículo viniendo del hombre que odiaba a la humanidad, la compasión. Pero espera, porque su concepto de compasión no es el sentimentalismo barato que te venden en redes sociales. No es ponerte un filtro de arcoíris en tu foto de perfil o publicar hashtags de apoyo mientras no haces nada real. Para Schopenhauer, la compasión es el único escape genuino del egoísmo, la única grieta en la prisión metafísica de la voluntad. Es el momento extraordinario en el que trasciendes temporalmente tu propia perspectiva limitada y experimentas directamente el sufrimiento de otro ser como si fuera el tuyo propio. No porque obtengas algo a cambio, no porque te haga sentir virtuoso, sino porque reconoces en ese otro la misma voluntad ciega que sufre en ti. Y aquí está la belleza paradójica de esta idea. Schopenhauer dice que todos somos manifestaciones de la misma voluntad universal. Eso significa que en el nivel más profundo, no hay separación real entre tú y yo, entre tú y ese extraño en la calle, entre tú y ese animal que sufre. La individualidad es una ilusión creada por tu cuerpo y tu cerebro. Cuando experimentas compasión genuina, estás viendo a través de esa ilusión momentáneamente. Estás reconociendo que el sufrimiento del otro es literalmente tu propio sufrimiento visto desde otro ángulo. Esta no es metáfora poética, es la estructura metafísica de la realidad según Schopenhauer. Y actuar desde esa comprensión, ayudar a aliviar el sufrimiento ajeno sin esperar recompensa, es la única acción genuinamente moral posible. ¿Cómo traduces esto a tu vida práctica? Empieza pequeño y concreto. La próxima vez que veas a alguien sufriendo, no te apresures a ofrecer consejos o soluciones. No conviertas su dolor en una oportunidad para demostrar tu sabiduría o tu bondad. Simplemente reconoce ese sufrimiento como real, tan real como el tuyo, y actúa en consecuencia. Puede ser tan simple como dar dinero a quien lo necesita sin calcular si lo merece. Puede ser escuchar genuinamente sin planear tu respuesta. Puede ser ayudar sin tomar foto para Instagram. La compasión schopenhaueriana es silenciosa, anónima, y no espera gratitud porque entiende que está aliviando su propio sufrimiento al aliviar el del otro. No hay dos entidades separadas involucradas, hay una sola voluntad experimentando alivio temporal de su propia agonía. Pero la compasión sola no es suficiente para escapar del ciclo de sufrimiento. Ahí es donde entra la segunda estrategia de Schopenhauer, el ascetismo. Y antes de que cierres este vídeo pensando que te voy a pedir que te hagas monje y vivas en una cueva, escucha lo que realmente significa esto. El ascetismo schopenhaueriano no es flagelación religiosa o negación masoquista de todos los placeres.
Es algo mucho más sutil y aplicable, es la práctica deliberada de reducir tus deseos, de cortar las cadenas que la voluntad usa para controlarte. Es reconocer que cada deseo es una trampa, una promesa de satisfacción que nunca se cumple del todo, y elegir conscientemente tener menos deseos en lugar de perseguir infinitamente su satisfacción. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Cuántas cosas deseas realmente versus cuántas cosas te han enseñado a desear? ¿Necesitas ese teléfono nuevo o la publicidad creó esa necesidad? ¿Necesitas esa ropa de marca o el marketing te convenció de que tu valor depende de lo que vistes? ¿Necesitas esa validación en redes sociales o simplemente te has vuelto adicto al circuito de recompensa que explotan las plataformas? El ascetismo moderno no significa renunciar a todo. Significa auditar brutalmente tus deseos y eliminar los que son artificiales, los que fueron implantados por fuerzas externas para convertirte en mejor consumidor. Cada deseo que eliminas es una cadena menos que te ata a la rueda del sufrimiento. Y esto es radicalmente contrario a la cultura contemporánea. Te bombardean constantemente con mensajes de que debes querer más dinero, más estatus, más experiencias, más. El ascetismo schopenhaueriano te dice, menos. Simplifica. Reduce. Aprende a encontrar satisfacción en lo que ya tienes en lugar de perseguir eternamente lo que no tienes. Esto no es pobreza voluntaria por razones morales, es estrategia inteligente para minimizar sufrimiento. Porque cada cosa que posees eventualmente te posee a ti. Cada compromiso que adquieres se convierte en obligación. Cada nivel de éxito que alcanzas establece un nuevo piso debajo del cual no puedes caer sin sentir que has fracasado. El ascetismo es liberación de esa escalada infinita. Pero incluso con compasión y ascetismo, la vida sigue siendo dura. Seguirás sufriendo porque esa es la naturaleza de la existencia consciente. Y aquí es donde Schopenhauer ofrece su tercer remedio, el más hermoso y accesible, el arte. Para él, el arte no es entretenimiento frívolo o decoración cultural. Es una forma de escape temporal de la tiranía de la voluntad. Cuando experimentas una obra de arte genuina, ya sea contemplando una pintura, escuchando música, leyendo literatura, tu relación con el mundo cambia radicalmente por un momento. Dejas de ser un agente de la voluntad persiguiendo deseos y te conviertes en sujeto puro de conocimiento, contemplando ideas estéticas sin interés personal. En esos momentos de contemplación estética genuina, el tiempo se detiene. Tu ansiedad sobre el pasado y el futuro desaparece. Tus preocupaciones cotidianas se evaporan. No estás deseando nada, no estás persiguiendo nada, no estás sufriendo por la carencia. Simplemente estás presente en la experiencia del arte. Schopenhauer consideraba esto como el alivio más puro del sufrimiento humano, una suspensión temporal pero completa de la voluntad. La música era particularmente importante para él porque no representa objetos del mundo sino que expresa directamente la naturaleza de la voluntad misma. Por eso la música puede moverte de formas que las palabras no pueden, puede tocarte en un nivel más profundo que el pensamiento racional. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste eso? ¿Cuándo fue la última vez que te perdiste completamente en una experiencia estética sin estar simultáneamente revisando tu teléfono, sin estar pensando en tus problemas, sin estar calculando tu próximo movimiento? La mayoría de nosotros hemos olvidado cómo hacer esto porque la cultura de la distracción constante destruye nuestra capacidad de concentración sostenida. Pero recuperar esa capacidad es recuperar acceso al único escape real del sufrimiento que no involucra drogas o negación. Es aprender a habitar momentos de pura contemplación donde la voluntad suelta temporalmente su agarre sobre ti. Y no necesitas ir a museos de arte contemporáneo o conciertos de música clásica para acceder a esto. Puede ser tan simple como caminar en la naturaleza con atención total, sin audífonos, sin distracciones, solo observando. Puede ser leer un libro que te absorbe completamente. Puede ser sentarte frente al océano y perderte en el movimiento de las olas. Puede ser escuchar música que realmente te mueve en lugar de usarla como ruido de fondo. El punto es crear espacios en tu vida donde no estés tratando de conseguir algo, donde no estés siendo productivo, donde simplemente existas en contemplación de algo más grande que tu pequeño yo egoísta. Entonces aquí está el mapa completo de escape según Schopenhauer. Cultiva compasión genuina para trascender tu egoísmo. Practica ascetismo inteligente para reducir tus deseos y las cadenas que te atan.
Busca experiencias estéticas genuinas para suspender temporalmente la tiranía de la voluntad. Ninguna de estas cosas te dará felicidad permanente porque la felicidad permanente es imposible. Pero te darán momentos de paz, instantes de alivio, espacios de claridad en medio del caos. Y para Schopenhauer, que entendía la vida como sufrimiento inevitable, esos momentos son lo más cercano a la redención que podemos esperar. Entonces hemos llegado al final de este descenso filosófico a las profundidades de la misantropía más lúcida, jamás articulada. Empezamos preguntándonos si el problema eres tú o la humanidad entera, y después de seguir a Schopenhauer a través de su vida amarga, su metafísica oscura, su diagnóstico brutal de la naturaleza humana, y finalmente sus remedios limitados pero reales, es momento de hacer la pregunta más importante de todas. ¿Tenía razón este viejo cascarrabias alemán al odiar a las personas? ¿O era simplemente un hombre roto proyectando su dolor personal sobre el resto de la especie? Y más crucial aún, ¿qué haces tú con esta información ahora que la tienes? La respuesta honesta es incómoda. Schopenhauer tenía razón sobre muchas cosas pero se equivocaba en el énfasis. Sí, los seres humanos somos fundamentalmente egoístas. Sí, la hipocresía es omnipresente en todas nuestras interacciones sociales. Sí, la crueldad aparece con regularidad predecible cuando las circunstancias la permiten. Sí, la vida es estructuralmente más sufrimiento que placer. Todas estas observaciones son verificables empíricamente si tienes el coraje de mirar sin filtros. Pero donde Schopenhauer se equivocaba era en asumir que reconocer estas verdades debe llevarte al odio o a la desesperación. Puede llevarte, en cambio, a una forma extraña de compasión radical nacida precisamente de entender lo jodidos que estamos todos. Porque aquí está el giro final: si todos estamos atrapados en la misma prisión metafísica, si todos somos marionetas de la misma voluntad ciega, si todos sufrimos por la misma configuración existencial defectuosa, entonces el odio no tiene mucho sentido. Odiar a otros por ser egoístas es como odiar a un tigre por comer carne. Es su naturaleza. No eligieron ser lo más de lo que tú elegiste ser humano. Esta comprensión no justifica el comportamiento destructivo, pero sí elimina esa indignación moral que a menudo solo es egoísmo disfrazado. Puedes defender límites, puedes protegerte de personas tóxicas, puedes rechazar sistemas opresivos, todo sin caer en el odio que Schopenhauer cultivó. Porque el odio es otro sabor de sufrimiento, y ya tienes suficiente de eso sin añadir más voluntariamente. La paradoja es hermosa en su simplicidad. Usar la filosofía más pesimista jamás concebida para liberarte de expectativas irreales sobre ti mismo y sobre otros. Deja de esperar que la gente sea noble, generosa o consistentemente buena. Van a decepcionarte porque están diseñados para hacerlo. Su egoísmo no es fallo personal, es característica de fábrica. Pero al mismo tiempo, deja de castigarte por tus propios fallos, por tu propio egoísmo, por tu propia hipocresía. Tú tampoco elegiste ser así. La voluntad te está usando tanto como usa a todos los demás. Esta comprensión no es excusa para comportamiento destructivo, es contexto para compasión radical, hacia otros y hacia ti mismo. Entonces, ¿qué significa vivir con esta comprensión schopenhaueriana sin convertirse en Schopenhauer? Significa reconocer la oscuridad sin habitarla permanentemente. Significa ver el egoísmo humano con claridad pero elegir actuar con compasión de todos modos. Significa entender que la vida es sufrimiento pero buscar esos momentos de alivio estético y conexión genuina. Significa practicar ascetismo inteligente sin convertirse en asceta extremo. Significa ser realista sobre la naturaleza humana sin volverse cínico hasta el punto de la parálisis. Es un equilibrio difícil, pero es el único equilibrio honesto disponible una vez que has visto lo que Schopenhauer te mostró. Y aquí está la aplicación práctica para tu vida diaria. La próxima vez que alguien te decepcione, antes de indignarte o sorprenderte, recuerda que están operando bajo las mismas limitaciones que tú. Eso no significa tolerar abuso o aceptar maltrato. Significa responder desde comprensión en lugar de desde odio. La próxima vez que te sientas miserable persiguiendo un objetivo que pensabas que te haría feliz, recuerda la rueda schopenhaueriana de deseo y decepción. Eso no significa dejar de perseguir objetivos. Significa hacerlo con ojos abiertos, sin esperar que la satisfacción sea permanente. La próxima vez que te compares con las vidas falsas de Instagram, recuerda que todos están sufriendo detrás de sus máscaras. Eso no significa no usar redes sociales. Significa usarlas conscientemente, sabiendo que son teatro y no realidad.
Pero hay algo más profundo aquí, algo que Schopenhauer rozó pero nunca articuló completamente. El simple hecho de que puedas entender todo esto te da una ventaja sobre la mayoría. La consciencia de estar atrapado no te libera de la trampa, pero te da espacio para maniobrar dentro de ella. Puedes elegir qué deseos perseguir sabiendo que todos eventualmente decepcionan. Puedes cultivar compasión sabiendo que es el único escape real del egoísmo. Puedes buscar arte y belleza sabiendo que ofrecen suspensión temporal de la tiranía de la voluntad. No es mucho, pero es lo que hay. Y trabajar dentro de esas limitaciones con lucidez es infinitamente mejor que vivir en negación constante de cómo funciona realmente la existencia. ¿Entonces deberías odiar a la humanidad? No, pero deberías dejar de idealizarla. Deberías dejar de sorprenderte cuando la gente actúa egoístamente. Deberías dejar de esperar que las instituciones humanas sean justas o eficientes. Deberías dejar de creer que el progreso tecnológico equivale a progreso moral. Y sobre todo, deberías dejar de culparte cuando no cumples con estándares imposibles de bondad, felicidad o éxito que fueron diseñados para hacerte sentir inadecuado y mantenerte consumiendo. La misantropía schopenhaueriana, apropiadamente metabolizada, no te convierte en ermitaño amargado. Te convierte en realista compasivo que puede navegar el mundo humano sin ilusiones pero también sin odio innecesario. Y aquí está la ironía final que probablemente habría divertido a Schopenhauer. Al aceptar su visión pesimista de la existencia, muchas personas encuentran más paz que siguiendo filosofías optimistas que prometen felicidad y luego te culpan, cuando no la alcanzas. Porque el pesimismo schopenhaueriano elimina expectativas irreales. No te dice que puedes ser feliz si tan solo piensas positivo. Te dice que el sufrimiento es inevitable y que lo mejor que puedes hacer es minimizarlo donde sea posible y encontrar momentos de alivio donde puedas. Esa es una meta alcanzable. Esa es una filosofía que funciona incluso cuando la vida se pone difícil. Porque ya ha incorporado la dificultad en su estructura básica. Entonces la pregunta no es si Schopenhauer tenía razón al odiar a las personas. La pregunta es qué haces tú con sus insights ahora que los conoces. ¿Los usas como excusa para el cinismo total y el aislamiento? ¿O los usas como herramienta para ver más claramente, para actuar más compasivamente, para vivir más conscientemente? Porque el verdadero legado de Schopenhauer no es su misantropía. Es su invitación a mirar la realidad sin los filtros consoladores que la cultura constantemente intenta venderte. Y una vez que aceptas esa invitación, una vez que ves las cosas como son y no como te gustaría que fueran, ya no puedes volver atrás. Pero tampoco querrías hacerlo, porque la lucidez, por dolorosa que sea inicialmente, es preferible a vivir en ilusión perpetua. Y si has llegado hasta aquí, si has seguido este viaje completo a través de la filosofía más oscura del pensamiento occidental, significa algo importante. Significa que tienes el coraje de mirar verdades incómodas. Significa que prefieres comprensión difícil a consuelo fácil. Significa que estás dispuesto a cuestionar narrativas dominantes sobre felicidad, progreso y naturaleza humana. Y eso te coloca en una minoría pequeña pero significativa de personas que piensan por sí mismas en lugar de consumir pasivamente lo que la cultura les vende. Schopenhauer habría apreciado eso, incluso si seguiría odiándote por ser humano. Pero al menos serías un humano que mira la oscuridad sin apartar la vista, que reconoce el sufrimiento sin negarlo, y que busca vivir con integridad dentro de las limitaciones brutales de la existencia consciente. Únete a quienes piensan diferente. Suscríbete a La Mirada Filosófica y descubre filosofía, psicología y sabiduría ancestral aplicada a tu vida. Porque si Schopenhauer nos enseñó algo, es que la verdad no necesita ser optimista para ser valiosa. Solo necesita ser verdad. Y en un mundo saturado de mentiras consoladoras, eso es revolucionario.